Ya nosotros estamos listos para recibir a nuestro próximo invitado. Ya está con nosotros. El pastor Jesús Rivera viene para hablarnos de su corazón, del corazón de Dios. Dios le ha dado una palabra. ¿Cuál es? Yo no la sé. Pero Dios le ha dado una palabra para compartirla con nosotros. Nosotros la vamos a recibir esta mañana. Vamos a recibirla con gozo. La vamos a recibir con alegría. La palabra que ciertamente Dios ha puesto en el corazón del pastor Jesús Rivera. Con un fuerte aplauso lo recibimos. Le damos la gloria a Dios. Porque sabemos que Dios le usará para la gloria y para la honra. Para la honra de su nombre. Pastor, como siempre, bienvenido, querido hermano, aquí a Terto Hablemos. Que el Señor te use con grande poder. No te escucho, pastor. Si no abrimos el micrófono, no salimos al aire. Ahora sí. Si no abrimos el micrófono, no salimos al aire, ¿verdad? Así es. Saludos, Pastor Semirey, saludos a la audiencia de Terto Hablemos. Nos reíamos con los aplausos, ¿verdad? Los aplausos que usted está colocando ahí para darnos la bienvenida. Qué bueno, qué bendición poder regresar. Habíamos estado ausentes, no sé si 1 o 2 semanas, por diversas razones, pero aquí estamos para hablar un poco algo de la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Yes. Y es cortante como espada de dos filos. Yo muchas veces pienso que a veces solamente con leer la palabra es suficiente, lo demás lo añadimos nosotros, es la gracia que el Señor nos ha dado para de alguna manera interpretar, ¿verdad? Y aplicar, pero realmente la palabra del Señor es extraordinaria, es poderosa. Así es, pastor, y nosotros agradecidos. El pastor Jesús Rivera es gerente general de 104.1 Redentor, y que estés con nosotros ciertamente dentro de toda tu agenda de trabajo es una bendición, y estamos listos y nuestras copas están boca arriba. Esto es bien pentecostal de los años tuyos y míos. Nuestras copas están, y tú te acuerdas muy bien de eso. Entonces, eso es así, las copas están boca arriba, listos para recibir lo que Dios ha puesto en tu corazón para nosotros. Adelante, pastor, que el Señor te use con grande poder. Amén, gracias, Pastor Semirey. Te pregunto, ¿me sigues viendo igual bien ahí? Y te veo bien y te escucho muy bien, pastor. Ok, como Dios me lo bendiga mucho, una bendición poder regresar con ustedes. Vamos a mirar para la mañana de hoy una base bíblica en el libro de la epístola del apóstol Pablo hacia los Efesios, a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, versos 11 y 12. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, donde el apóstol trabaja un tema muy interesante para la iglesia. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a estar hablando sobre el tema del ministerio, el ministerio cristiano. Nuestro propósito en esta mañana es que reflexionemos en que Dios, el Padre y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos dejaron a la iglesia, o no dejaron a la iglesia sola, sino desprovista de las herramientas imprescindibles y necesarias para nuestro desarrollo y crecimiento y para la ejecución de nuestro ministerio y nuestros ministerios particulares. El Dios creador, el Dios eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no dejaron a la iglesia desprovista de estas herramientas poderosas, sino todo lo contrario. Dejaron dones, ministerios, talentos a través del Espíritu Santo para que la iglesia pueda desarrollar su trabajo. Señor, gracias por tu palabra es viva y eficaz. Nos depositamos en tus manos para que tú tomes el control de todas las cosas y que nos uses para la gloria de tu nombre, para la edificación de tu pueblo a través de tu palabra. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La epístola a los Efesios es una de las llamadas cartas de la prisión. Su autor, el apóstol Pablo, se encuentra encarcelado por la causa de la predicación del evangelio y del testimonio de Jesucristo. El apóstol Pablo está en prisión, pero su mente, su pensamiento, su espíritu están libres, con la libertad
con que Cristo lo había hecho libre. Desde la prisión continúa ejerciendo el ministerio y cumpliendo con sus responsabilidades de ser el líder de la iglesia gentil y el apóstol de Jesucristo a la gentilidad. En este capítulo 4, el apóstol se dirige a la iglesia, a la comunidad de fe en la ciudad de Éfeso, como comunidad en donde él personalmente había trabajado y había ejercido su ministerio cristiano y apostolado por cerca de 2 años. En este capítulo 4 comienza exhortando a los creyentes: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La vocación en el contexto bíblico habla del llamamiento divino a ejercer un ministerio. En el corazón del apóstol Pablo hay pasión, hay preocupación por esta amada congregación de Éfeso. Está el deseo de que la iglesia crezca y se desarrolle de forma correcta, de forma orgánica, con los fundamentos y las motivaciones adecuadas en el vínculo perfecto del amor en Cristo Jesús. Con este propósito, en los próximos versos, el apóstol desarrolla el tema de la estructura eclesial, de la estructura diseñada y asignada a la comunidad de los creyentes mediante los dones y los ministerios recibidos en el bautismo con el Espíritu Santo. Aquí, al igual que en 1 Corintios 12 y en Romanos capítulo 12, el apóstol ofrece una lista de dones, ministerios, talentos de gracia con los cuales el Espíritu Santo ha equipado y ha capacitado al cuerpo de creyentes y al ministerio cristiano para el servicio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Menciona el apóstol que 5 ministerios. Comúnmente escuchamos hablar de los 9 dones del Espíritu Santo y los 5 ministerios. En el verso 11, el escritor comienza estableciendo que ¿quién es el que ha dado la capacitación de los ministerios a la iglesia? Y el apóstol dice que él mismo, haciendo referencia a Cristo Jesús, él mismo constituyó estos dones y estos ministerios. El apóstol está citando un pasaje paralelo del libro de los Salmos, el Salmo 68, verso 18, el cual hace referencia a Yahvé, al propio Dios, como el dador de los dones a los hombres. Este verso del capítulo 68, verso 18 del libro de Salmos dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habitase en ellos Jehová Dios. El apóstol dice que Dios en Cristo ha dado dones y ministerios a su iglesia. Él nos ha dado dones, nos ha dado ministerios para el servicio, para la obra del ministerio cristiano, no para posiciones privilegiadas, como lamentablemente piensan algunos, sino para el propósito del servicio en el ministerio cristiano. Jesús, nuestro maestro, fue el modelo del servicio por excelencia. Siendo el Emmanuel, siendo el Dios con nosotros, se presentó como el modelo de servicio. Jesús dijo: ejemplos he dado. En realidad, de una familia de ministros llamados y dotados. Él es el ejemplo de esta familia de ministros llamados y dotados, capacitados para el ministerio. Jesús se colocó la toalla, tomó el lebrillo, lavó los pies a sus discípulos. Y ahora el escritor nos dice que él mismo, el propio Señor Jesucristo, el modelo de servicio por excelencia, él nos ha llamado al ministerio. Hermano pastor, hermana pastora, querido líder, él nos ha llamado al santo ministerio. No es otro que el propio Señor y el propio Salvador Jesucristo. El ministerio estableció el fundamento, el orden y la estructura mediante la cual serían asignados los dones y los ministerios que usted y yo ejercemos en este tiempo. Sirvamos al Señor con excelencia,
con entrega. La vida ministerial sabemos que no es fácil, pero recordemos que el Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, este ministerio le costó la vida. Tuvo que dar su vida en rescate y en demostración del ministerio y del servicio cristiano. Vamos adelante en el nombre del Señor, cumpliendo lo que se nos ha entregado con excelencia. Cuando miramos la estructura eclesial que Cristo y el Espíritu Santo han establecido, es importante que la miremos y la interpretemos de forma lineal. El énfasis de Jesús en la oración sacerdotal es que seamos uno. La estructura de niveles inferiores o de niveles superiores no propicia la unidad del cuerpo de Cristo. La Biblia señala a Cristo como el líder, la cabeza de la iglesia, y los demás, ustedes, nosotros, yo, todos nosotros, nos presenta como consiervos, servidores de Cristo Jesús. La designación de títulos hay que mirarla en el contexto de responsabilidades y de funciones dentro del cuerpo de Cristo. Para Pablo, los dones son aspectos del ministerio de Jesús dados a su cuerpo, la iglesia, para continuar el ministerio que él inició, el ministerio de la predicación, de la proclamación de la verdad del evangelio. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El ministerio de los apóstoles o enviados involucra la proclamación del evangelio, el liderazgo de servicio en la iglesia. En la iglesia apostólica, estos apóstoles tenían la responsabilidad de fundamentar la doctrina, comunicar y establecer el fundamento de lo que el maestro les había llamado, lo que el maestro dijo, lo que el Señor estableció, lo que el modelo enseñó y estableció como doctrina para la iglesia, como enseñanza, como principios para los creyentes. Era la responsabilidad de los apóstoles, que era ese núcleo cercano al Señor, que el Señor le comunicó estas verdades, le comunicó estas intenciones, para que de esa forma ellos pudieran comunicarlo a los demás creyentes, hasta nosotros hoy, porque gracias al Señor lo pudieron dejar por escrito muchas de estas enseñanzas que el Señor estableció. El ministerio de profetas, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, tiene la responsabilidad de aplicar la escritura en situaciones nuevas y diferentes. Hay que proclamar el mensaje profético de las Sagradas Escrituras en el poder del Espíritu Santo en todo tiempo y bajo cualquiera sean las circunstancias. El profeta, el que proclama el mensaje del Evangelio con autoridad, con denuedo, no puede tener miedo a las circunstancias que le puedan rodear, a las consecuencias que esto pueda traer. Hay que dar testimonio de la verdad del Evangelio de Jesucristo, cualquiera sean las circunstancias. Tenemos que decir el así dice el Señor, sin mirar a quién, sin mediar las consecuencias que esto pueda representar. De igual manera, el evangelista debe tener claro su ministerio y su responsabilidad, principalmente la proclamación del evangelio a los no creyentes. Como un heraldo, predicar las buenas nuevas de salvación a toda raza, a toda tribu y a toda nación. Es interesante que en el contexto que hemos leído, pastores y maestros, en la sintaxis en el griego los conecta como una función, como una misma función a una persona que proclama, que cuida, que explica el evangelio a una congregación local. Los líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, son dones, son capacitaciones dadas por Dios para capacitar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Como iglesia cristiana necesitamos retomar, necesitamos avivar el poder, los dones, las tareas bíblicas de todos los miembros del cuerpo de Cristo. No menospreciar a unos y elevar o levantar a otros. En la pericopa que hemos considerado, el apóstol Pablo nos dice que los ministerios y los dones dados a la iglesia han sido entregados con el propósito de capacitar, de edificar la iglesia.
los ministerios de Dios y los ministros de Dios, tenemos que esforzarnos en cumplir con la misión, con la comisión que nos ha sido delegada. Tenemos que lograr llevar a los creyentes al nivel de estar capacitados, de estar listos, de estar discipulados, formados, fundamentados en la sana doctrina cristiana. Algunas figuras que nos ilustran y nos ayudan a entender este trabajo son, por ejemplo, los miembros del cuerpo fracturados que están sanando y volviendo a ser útiles. Un miembro del cuerpo fracturado, un brazo fracturado, una pierna fracturada, no permite que el cuerpo ejerza las funciones y haga el trabajo 100% de la capacitación que se requiere del cuerpo. No obstante, cuando esa fractura, cuando ese quebrantamiento está sanando, entonces nos está poniendo el cuerpo listo para poder ejercer completamente y con toda libertad la responsabilidad que tiene que ejercer cada día. De igual manera, cuando esta otra imagen es la imagen de las redes de pescar rotas que son reparadas para sí mismo atrapar los peces. En el elemento de reconstruir, este elemento de capacitar, este elemento de formar a los creyentes y de sanar a los creyentes es la función de que los ministros tenemos. Los ministros tienen la función de sanar, de capacitar, de curar las heridas, de restaurar el cuerpo, restaurar los miembros del cuerpo, ayudar a que esos miembros del cuerpo se desarrollen, se sanen y puedan estar 100% listos y capacitados. Que las redes para pescar, las redes rotas puedan ser recuperadas, puedan ser reparadas. Y de igual manera podamos tener la capacidad de lanzar esas redes con toda libertad, sabiendo que no hay forma de que no puedan pescar, de que no se pueda ganar vidas para el cuerpo y para la gracia del Evangelio de Jesucristo. De esta manera la meta no es que algunos maduren o que algunos sean edificados, sino que todos sean edificados, que todos puedan sanar, que todos puedan llegar a la madurez, para que todos lleguen a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, para la edificación del cuerpo de Cristo. El enfoque no está puesto en el individuo, el enfoque está puesto en el cuerpo de Cristo. Los dones espirituales son toallas para el servicio, no son necesariamente insignias de mérito, son toallas, son herramientas de servicio para por la gracia del Señor. El conocimiento de los creyentes es completo en Cristo. No el conocimiento secreto de los gnósticos, sino el conocimiento del Hijo de Dios. Estos gnósticos era una secta del cristianismo que entendía que ellos tenían unas revelaciones secretas, que ellos tenían un conocimiento secreto y que con ese conocimiento secreto era que iban a alcanzar la salvación. Pero Pablo en los escritos va a contrarrestar esta falsa doctrina, va a contrarrestar esta herejía, y no es un conocimiento secreto, es el conocimiento completo de Cristo Jesús. Es que lleguemos al conocimiento de la verdad, de la gracia, de la salvación, del poder que Cristo ha derramado en la iglesia a través del Espíritu Santo y a través de los dones. Aquí se puede ver un contraste entre el concepto hebreo de conocer, que implica una relación personal, una relación íntima con el Dios creador, en contraposición al concepto griego de conocer como información cognitiva, un conocimiento solo de parte del intelecto. Ambos son necesarios. Ambos conceptos son necesarios. Es necesario conocer desde el punto de vista de intimar, pero es necesario conocer también desde el punto de vista de la relación y del conocimiento personal, que permite estar en esta relación personal con el Dios creador, y el conocimiento racional, que nos permite entender el propósito y la responsabilidad que nos ha sido delegada. El fin es que como cristianos estemos completos, totalmente equipados, totalmente capacitados
no sin pecado, no perfectos, sino dispuestos, capacitados, completos en Cristo para ejercer la responsabilidad, dispuestos al servicio en el ministerio cristiano, dispuestos a hacer la voluntad del que nos ha llamado. Amado pastor, amada iglesia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en su soberanía, estableció el plan de salvación para la humanidad desde la eternidad. Desde la eternidad estableció el orden y las condiciones necesarias para que su plan fuese efectivo. En este plan eterno y perfecto de Dios estábamos tú y yo. Dios sabía la responsabilidad que tendríamos y el compromiso en cumplir con su responsabilidad, con su voluntad, con su propósito. Estamos dispuestos a ejercer el ministerio para el cual hemos sido llamados y capacitados. Estamos dispuestos para responder, heme aquí. Damos gracias a Dios por miles y miles de hombres y mujeres que a través de la historia de la iglesia han respondido a su llamado y en su tiempo han cumplido y están cumpliendo su ministerio. Hagamos nuestras las recomendaciones del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Que así nos ayude Dios en esta mañana. Gracias, Pastor Semidey, por la oportunidad. ¡Wow! ¡Qué palabra poderosa en esta mañana! Gloria a Dios. Hermano mío, el Señor nos ha bendecido con un cierre espectacular. ¡Qué recorrido! Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tengo por acá a Nélida Saldaña que nos dice: Dios te bendiga, Jesús. Esa es mi querida suegra, la mejor suegra que yo he tenido. Ah, qué bueno. La única. Sí. Excelente. Bueno, saludarle. Tengo por acá a Verónica, la pastora Verónica Latorre. Me parece que nos dice: yo soy Tertuhablemos. Qué palabra poderosa se ha desatado en esta hora. Gloria a Dios por los ministros competentes que nos bendicen en cada tertu mañana. Elida Saldaña nos dice amén. También Verónica Latorre nos dice: los dones son toallas para el servicio, no insignias decorativas, que fue parte del sermón del pastor. Se prendió el fogón, viendo lo que hay. Tengo por acá a la pastora Viviana Ochoa que nos envía unas manitos con fuego y dice: Dios es fiel. Amén. También tengo por acá a la pastora Diobaris desde Panamá que nos dice amén, amén y amén. Pastor, Gloria a Dios. como diría el pastor Carlos Alicea, insuperable palabra de Dios. Pero para que esta palabra no vuelva atrás vacía, te pido, pastor, que tengas esta palabra de oración para que lo que ya fue enviado haga la función y continúe encendiendo el corazón de todos nosotros. Adelante, pastor. Señor, estamos en tu presencia y adoramos tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que nos concedes de haber sido llamados de una forma u de otra a tu santo ministerio, Señor. Tú llamas, tú capacitas. Tú nos has llenado y nos has dado las herramientas necesarias para que podamos ejercer el ministerio cristiano. Gracias por cada pastor, gracias por cada pastora, gracias por cada evangelista, gracias por cada misionero, gracias por cada hermano y hermana que ha decidido poner sus manos en el arado y continuar haciendo el trabajo para el cual tú nos has llamado, cumpliendo con tu comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, Señor. Gracias porque podemos ser instrumentos tuyos. Te pedimos que nos ayuden, que nos bendiga, que nos dé fuerzas. Y te presentamos a cada uno de los hermanos y hermanas que nos puedan estar viendo en esta hora. Señor, a los cuales tú estás llamando, a los cuales su corazón arde cuando escuchan esta palabra porque saben que tú les estás llamando al santo ministerio. Te pido que les bendigas, que les ayudes, que les dé la fuerza y la capacidad necesaria para tomar las decisiones correctas, para que puedan lanzarse al ministerio cristiano. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a seguir hacia adelante y a hacer tu voluntad.
Estamos en tus manos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. A la gloria de Dios. Henry Ríos nos dice: buen tiempo estas 2 horas. Dios es bueno. El pastor Ángel Laureano nos dice: me gustó. Los dones son toallas de servicio. Hermano mío, eso quedó bravo. Eso es un post de Facebook. Eso está, de verdad que está poderoso. Está poderoso. Duro, de verdad. Qué bueno. Pastor, agradecidos de Dios porque nos ha bendecido a través de tu ministerio. Pero, pastor, nos gustaría que nos dijeras cómo la gente puede conectarse contigo, con el ministerio que Dios ha puesto en tus manos para la gloria de su nombre. Gracias, pastor. Estamos sirviendo en 104.1 FM Redentor. Nos pueden conseguir en el 787-751-1310, 787-751-1310. Nuestro email jrivera104@gmail.com, jrivera104@gmail.com. Siempre un placer y un privilegio servir. Para la gloria de su nombre, pastor, un abrazo. Sabes que te amamos y nuevamente gracias por dejarte usar por el Señor. Tremenda palabra. Amén. Dios te bendiga mucho. La paz de Dios.